Buenos días a todos. Hoy viernes 22 de enero del 2021 vamos a retomar la lectura del libro Piense y hágase rico. Desde quien ama de veras nunca puede perder por completo. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente de estímulo se haya desvanecido. No hay nada de nuevo en esto. Toda aquella persona que se haya sentido conmovida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. El hombre que no pueda ser estimulado para alcanzar grandes alturas de logro por medio del amor no tiene esperanza alguna. Está como muerto, aunque pueda parecer vivo. Recuerde algunas cosas del ayer y sumerja su mente en los hermosos recuerdos de un amor pasado. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias, las realidades de la vida. Y quién sabe, durante esta retirada temporal, su mente le llevará al mundo de la fantasía, las ideas o los planes capaces de cambiar todo el estatus financiero o el espiritual de su vida. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, olvide esa idea. Todo aquel que ha amado de veras nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Llega cuando quiere y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca. Pero no malgaste su tiempo preocupándose por su desaparición, porque así nunca conseguirá que regrese. Rechace también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede producirse, y de hecho ocurre, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que las otras, pero todas las experiencias amorosas son beneficiosas, excepto para las personas que siente resentida y cínica cuando el amor desaparece. En el amor no debería existir desilusión alguna, y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que afecte al corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o de los celos. No cabe la menor duda de que el amor es la experiencia más grande de la vida. Le permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle a uno muy alto por la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad para lograr y construir. El amor es una emoción con colores, sombras y caras numerosos, pero la más intensa y ardiente de todas las clases del amor es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor, apropiadamente equilibrada y proporcionada con el sexo, no pueden ser felices y rara vez se perduran. El amor por sí solo no proporcionará felicidad en el matrimonio, como tampoco el sexo por sí solo lo hará. Cuando estas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental cercano al espiritual que se llega a conocer en este plano terrenal. Cuando a las emociones del amor y el sexo se les añade la de romanticismo, se eliminan los obstáculos que se interponen entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces, un genio ha nacido. Razones por las que la esposa puede elevar o hundir al hombre. He aquí una interpretación que, si se comprende adecuadamente, aporta armonía al caos que existe en demasiados matrimonios. La falta de armonía expresada a menudo en forma de discusiones suele remontarse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Allí donde existen el amor, el romanticismo y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas. Resulta afortunado el hombre cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo.
Cuando se ve motivado por este santo triunvirato, ninguna forma de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más vaga de esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo hecho por amor. Suele decirse que la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo, pero no siempre está clara la razón de que eso sea así. La elevación, la elevación o el hundimiento es el resultado de la comprensión de la esposa o de la falta de comprensión de las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella y se sienta más interesado por otras mujeres, suele ocurrir debido a la ignorancia de ella o a su indiferencia con respecto a los temas del sexo, el amor y el romanticismo. Esta afirmación presupone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. Los matrimonios discuten a menudo sobre un montón de trivialidades. Si estas se analizan con atención, se descubrirá que, casi siempre, la verdadera causa del problema se halla en la indiferencia o en la ignorancia acerca de todos estos temas. La inutilidad de la riqueza sin mujeres. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos, antes del inicio de la civilización, destacó en su tarea debido a su deseo de aparecer grande ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado nada en ese aspecto. El cazador de hoy en día no vuelve a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de la mujer, suministrándole ropas exquisitas, automóviles y riqueza. El hombre experimenta el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaba antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de agradar. Los hombres que acumularon grandes fortunas y alcanzaron grandes alturas de poder y fama lo hicieron así para satisfacer sobre todo su deseo de agradar a la mujer. Si se sacaran las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres. Ese deseo inherente del hombre por agradar a la mujer es lo que proporciona a ésta el poder de elevar o de hundir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la atiende con tacto no tiene por qué sentir temor ante la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes con indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres, pero las mujeres que ellos mismos han elegido pueden manejarlo con facilidad. La mayoría de los hombres no admitirán que las mujeres la mayoría de los hombres no admitirán que las mujeres que prefieren influyen en ellos con gran facilidad, porque una de las características de la naturaleza del hombre consiste en desear ser reconocido como el más fuerte de la especie. Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en entredicho. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección, esposa, amante, madre o hermana, pero se contienen en contacto para no rebelarse contra esa influencia, porque son lo bastante inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha contribuido más que cualquiera otra fuerza combinada a ayudar a los de su género a alcanzar el éxito. Y empezamos con el capítulo 12, el subconsciente, el eslabón, el 11º paso hacia la riqueza. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo el impulso del pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado, y del que se puede recordar o retirar los pensamientos, del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Recibe y archiva las impresiones sensoriales o los pensamientos, con independencia de su naturaleza. Cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee trasladar en su equivalente físico monetario puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Ese actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales, tales como la fe. Consideremos eso en conexión con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo, para dar los 6 pasos esbozados ahí, así como con las instrucciones acerca de la construcción y ejecución de planes
y si habrás comprendido la importancia que este pensamiento conlleva. El subconsciente funciona de día y de noche. A través de un método de procedimiento desconocido para el hombre, la mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que transmuta voluntariamente los deseos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se desee transformar en una forma concreta. Vuelva a leer las instrucciones acerca del uso del subconsciente en el capítulo sobre la autosugestión. Existen numerosas evidencias que aprueban la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia finita, en la inteligencia infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Él, por sí solo, contiene el proceso secreto por el que se modifican y se cambian los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual. Él, por sí solo, es el medio a través del cual se puede transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. ¿Cómo energetizar el subconsciente para el esfuerzo creativo? Las posibilidades del esfuerzo creativo conectado con el subconsciente son grandiosas e imponderables, hasta el punto de que a uno le inspira al respecto. Nunca abordo la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad, debido quizás al hecho de que sean tan lastimosamente limitada la reserva de conocimiento que poseemos sobre el tema. Una vez aceptada la realidad de la existencia del subconsciente y comprendidas sus posibilidades como un medio para transmutar sus propios deseos en su equivalente físico o monetario, comprenderá todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. También comprenderá por, por qué se le ha advertido repetidas veces la necesidad de aclarar sus deseos y reducirlos a una forma escrita. Asimismo, entenderá la necesidad de la perseverancia en la tarea de llevar a cabo las instrucciones. Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. No se desanime si no puede conseguirlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito y bajo las directrices expuestas en el capítulo sobre la fe. Aún no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente y también perseverante. Aquí se repetirán muchas de las afirmaciones hechas ya en los capítulos sobre la fe y la autosugestión, con el propósito de beneficiar a su subconsciente. Recuerde que ese subconsciente funciona de una forma voluntaria, al margen de que usted haga o no algún esfuerzo por influir sobre ella. Esto, por supuesto, le sugiere que los pensamientos relativos al temor y a la pobreza, así como todos los pensamientos negativos, sirven como estímulo para su mente subconsciente, a menos que usted controle sus impulsos y alimente su subconsciente con un alimento más deseable. El subconsciente no permanecerá ocioso. Si no logra plantar deseos en él, entonces se alimentará de pensamientos que le llegaron como resultado de su propia negligencia. Y ya hemos explicado que los impulsos del pensamiento, tanto positivos como negativos, llegan continuamente a la mente subconsciente a partir de las 4 fuentes que hemos mencionado en el capítulo sobre la transmutación del sexo. Por el momento, es suficiente con que recuerde que usted vive a diario en medio de toda clase de impulsos de pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su conocimiento. Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted se haya enfrascado ahora en la tarea de intentar ayudar a cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su consciente por medio de impulsos positivos de deseo. Una vez que haya logrado esto, poseerá la clave que le abra la puerta a su subconsciente. Además, controlará esta puerta de un modo tan completo que ningún pensamiento no deseado llegará a influir sobre su mente subconsciente. Todo aquello que el hombre crea empieza con un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Los impulsos
de este pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede utilizar para la creación de planes o propósitos que conducen al éxito en la ocupación elegida por uno mismo. Todos los impulsos del pensamiento que tienden a la transformación en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente a la mente subconsciente tienen que pasar antes a través de la imaginación y mezclarse ahí con la fe. La introducción de la fe en un plan o propósito con la intención de su sumisión a la mente subconsciente solo puede hacerse a través de la imaginación. A partir de esas afirmaciones, observará usted que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. El subconsciente es más susceptible de verse influido por impulsos de pensamiento cuando esos se hayan mezclado con un sentimiento o una emoción, que cuando se originan solo en la parte razonadora de la mente. De hecho, hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionalizados son los únicos que ejercen alguna acción influente sobre la mente subconsciente. Es un hecho bien conocido que la emoción o el sentimiento gobierna a la mayoría de la gente. Si es cierto que el subconsciente responde con mayor rapidez y se ve influido con más facilidad por el impulso del pensamiento que se haya mezclado con la emoción, se comprenderá lo esencial que es familiarizarse con las más importantes de las emociones. Existen 7 grandes emociones positivas y 7 grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente los impulsos de pensamiento que aseguran su paso hacia el subconsciente. Las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión en los impulsos del pensamiento que el individuo desea pasar a su subconsciente. En el capítulo sobre la autosugestión se han dado instrucciones al respecto. Esas emociones o impulsos sentimentales podemos compararlas con la levadura de la hogaza de pan, porque constituyen el elemento de acción que transforma los impulsos de pensamiento de un estado pasivo a otro activo. De este modo se comprende por qué se puede actuar con más facilidad sobre los impulsos de pensamiento que han sido bien mezclados con la emoción que sobre el impulso de pensamiento originado en un razonamiento frío. Usted se está preparando para influir y controlar la audiencia interna de su mente subconsciente con objeto de transmitir el deseo de obtener dinero que quiere transmutar en su equivalente monetario. En consecuencia, es esencial que comprenda el método de aproximación a esta audiencia interna. Usted debe hablar su mismo lenguaje, puesto que, en caso contrario, no atenderá su llamada, ya que comprende mejor el lenguaje de la emoción o del sentimiento. En consecuencia, describamos aquí las 7 grandes emociones positivas y las 7 grandes emociones negativas para que usted utilice las positivas y evite las negativas cuando transmita instrucciones a su subconsciente. Las 7 grandes emociones positivas: la emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza. Hay otras emociones positivas, pero estas 7 son las más poderosas y las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo. Domine esas siete emociones, solo podrá conseguirlo mediante el uso, y las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las necesite. En relación con esto, recuerde que usted está estudiando un libro que tiene la intención de ayudarle a desarrollar una conciencia del dinero, llenándole la mente de emociones positivas. Las 7 grandes emociones negativas que deben evitarse: la emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición, la emoción de la cólera. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento, unas u otras tienen que dominar. Nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello, le será de gran ayuda la ley del hábito. Adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas.
acabarán por dominar su mente de una forma tan completa que las negativas no podrán ya penetrar en ella. Solo si sigue estas instrucciones literal y completamente podrá adquirir control sobre su subconsciente. La presencia de una sola emoción negativa en su subconsciente basta para destruir todas las posibilidades de obtener ayuda constructiva de su subconsciente. El secreto de la plegaria eficaz. Si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que todo lo demás haya fracasado, o bien reza mediante un ritual de palabras sin significado, y como es un hecho que la mayoría de la gente solo reza después de que todo lo demás haya fracasado, acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas, que son las emociones que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita. Wow. Del mismo modo, esta es la emoción que la inteligencia infinita recibe y sobre la que actúa. Si usted reza por algo, pero mientras lo hace experimenta el temor de no recibirlo o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. A veces, la oración tiene como resultado la realización de aquello por lo que se ha rezado. Si ha pasado alguna vez por la experiencia de recibir aquello por lo que rezó, retroceda en su memoria y recuerde el estado mental de aquel momento en el que estaba orando. Sabrá entonces con toda seguridad que la teoría aquí descrita es algo más que una simple teoría. El método mediante el que usted puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el que la vibración del sonido se comunica a través de la radio. Si usted comprende el principio de funcionamiento de la radio, sabrá sin lugar a dudas que el sonido no se puede comunicar hasta haber sido transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. La emisora de radio capta el sonido de la voz humana y lo modifica elevando la vibración millones de veces. Solo de este modo es posible comunicar la energía del sonido a través del espacio. Una vez efectuada la transformación, la energía que originariamente se produjo en forma de vibraciones de sonido se transporta hasta los receptores de radio, los cuales reconvierten esa energía a su nivel de vibración original, de tal modo que pueda reconocerse como sonido. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de uno en términos que la inteligencia infinita puede reconocer. Presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan o de una idea definido para procurar el objeto de la plegaria. Si usted comprende ese principio, sabrá por qué las simples palabras leídas en un libro de oración no sirven y nunca servirán como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de la gente las desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. El cerebro, una estación receptora emisión para el pensamiento, el 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 40 años, el autor, que por entonces trabajaba con el ya fallecido doctor Alexander Graham Bell y con el doctor Gates, observó que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. De un modo similar, el empleado por el principio de la radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. En conexión con la afirmación hecha en el párrafo anterior, comparemos y consideremos la descripción de la imaginación creativa tal y como ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsor se refiere.
El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamiento e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento, que es esencial para que el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. El subconsciente es la estación emisora del cerebro a través del cual se emiten vibraciones de pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. Las instrucciones descritas en el capítulo sobre la autosugestión le han informado con claridad del método mediante el que se puede transmutar el deseo en su equivalente monetario. El manejo de su estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente sencillo. Solo hay de tener en cuenta tres principios que debe aplicar cada vez que desea utilizar su estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción esos tres principios, y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Las fuerzas más grandes son intangibles. A lo largo de todo el tiempo transcurrido, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. Estamos entrando ahora, eh, estamos entrando ahora en las más maravillosas de todas las épocas, que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizá lleguemos a aprender a medida que pasamos por esta época que el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en un espejo. A veces los hombres hablan con ligereza de lo intangible, de las cosas que no pueden percibir a través de ninguno de sus cinco sentidos. Y cuando los oímos hablar, debemos recordar que todos nosotros nos hallamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. La totalidad de la humanidad no tiene el poder para enfrentarse con la fuerza intangible existente en las olas del océano, y mucho menos para controlarla. El hombre no posee la capacidad necesaria para comprender la fuerza intangible de la gravedad que mantiene a este pequeño planeta suspendido en el espacio e impide que el hombre se caiga de él, y mucho menos comprende el poder que esta fuerza controla. El hombre se encuentra sometido por la fuerza intangible procedente de una tormenta y también se siente igual de impotente ante la presencia de la fuerza intangible de la electricidad. Pero en modo alguno esto no representa el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas que no se ven y que son intangibles. Tampoco comprende la fuerza intangible y la inteligencia existente en el suelo de la tierra, la fuerza que le proporcionan los alimentos que ingiere, la ropa que se pone, el dinero que lleva en los bolsillos. La sorprendente historia del cerebro. En último término, aunque no sea lo menos importante, el hombre, a pesar de su cultura y de su educación, comprende muy poco o nada acerca de la fuerza intangible del pensamiento, la mayoría de todas las intangibles. Sabe muy poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intricada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. Ahora, sin embargo, entramos en una época que ofrecerá una nueva luz sobre el tema. Los hombres de ciencia han empezado a dedicar su atención al estudio de ese órgano tan maravilloso que es el cerebro, y aunque todavía se encuentran en la fase de jardín de infancia de sus estudios, han descubierto ya conocimientos suficientes como para saber que el panel central del cerebro humano, el número de líneas que las células cerebrales conectan entre sí, es igual a una unidad seguida por 15 millones de ceros. La cifra es tan enorme, dijo el doctor Herrick de la Universidad de Chicago, que las cifras astronómicas que hablan de cientos de millones de años luz se convierten por comparación en insignificantes. Se ha determinado que en el córtex cerebral hay entre 10.000 y 14.000 millones de células nerviosas, y sabemos que están dispuestas según una pauta definida. Tales disposiciones no son casuales, sino ordenadas.
Métodos de electrofisiología desarrollados recientemente han detectado la existencia de corrientes desde células muy precisas. También fibras con microelectrodos amplificados con tubo de radio han registrado diferencias de potencial de una millonésima de voltio. Es inconcebible que una red de maquinaria tan intricada exista con el exclusivo propósito de transmitir las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. ¿Acaso no parece probable que ese mismo sistema, que da a miles de millones de células cerebrales los medios para comunicarse entre sí, proporcione también los medios de comunicarse con otras fuerzas intangibles? El New York Times publicó un editorial para explicar que una gran universidad y un investigador inteligente en el campo de los fenómenos mentales están llevando a cabo una investigación organizada a través de la cual se ha llegado a conclusiones descritas en este capítulo y en el siguiente. El editorial hace un breve análisis del trabajo llevado a cabo por el Dr. Ring y su equipo de ayudantes de la Universidad Duke. Bueno, lo dejamos aquí. Voy a parar de compartir. Vamos a empezar el lunes. Creo que vamos a terminar el libro, aunque nos lleve unos minutitos más. Y empezaremos con qué es la telepatía. Así que voy a dejar de grabar, voy a dejar de compartir en Facebook y les espero el lunes para terminar este increíble libro.